Ens hem desplaçat fins a Lugo i hem conegut el Manel Sánchez. El Manel Sánchez, que és un jugador de la dècada dels 80 del Manresa. Manel, ¿cómo estás? Hola, bien, encantado de verte por aquí por Lugo. Bueno, yo he dicho de la década de los 80. ¿Cuándo jugaste tú con el Manresa, Manel? Joder, no sé exactamente la fecha, pero sí que recuerdo que había coincidido con el famoso aquello de los tiros en el Congreso y es de lo que me acuerdo. Ah, claro, ahí había un personaje muy conocido para la afición de Manresa, como era Bob Fullerton, ¿no? Hoy era un equipo muy grande, muy bueno, un super equipo. No solamente estaba Bob Fullarton, estaba Víctor Escorial, estaba Miguelito López Abril, Luis Alcañiz, Ángel Navarro, estaba mi compañero de aquí de Lugo, Sevi. Era un equipo que había llegado el año anterior, estuviera en la final de la Copa, con lo cual Que era se jugó en un... Ferrol, ¿no? Exactamente, era un placer y llegar allí de nuevo y ver a aquellos jugadores para mí era el sumum del básquet. ¿Y cómo fue que un gallego lucense llegara a Manresa en aquella época para jugar a baloncesto? Pues yo creo que fue por una casualidad, porque no, yo estaba jugando, como te estaba comentando anteriormente, en un equipo de segunda. Había estado en primera B, pero bueno, había tenido mis diferencias con el entrenador, con Figueroa, y bueno, me buscaron, estaba haciendo la mili, y me tenía que seguir haciendo la mili y me buscaron un equipo en segunda, que era el Porcelanas Santa Clara, me acuerdo, que habíamos ascendido porque habíamos ganado todos los partidos. Y yo estaba jugando muy bien y una persona, Villafranca, había hablado de mí al seleccionador sub-23, Pepe Lasso, y me llevó a la sub-23. Y ahí no sé quién me debió de ver de Manresa o tal, que hablaron conmigo, me ficharon y tal, que el propio presidente se sorprendió muchísimo cuando me ficharon, porque decía, pero ¿este quién es? Carles Tipo? Casas, ¿no? Claro, sí, decía, ¿este tipo quién es que viene de segunda? Viene aquí a jugar con esta gente que tenemos, que son la hostia y tal. Y bueno, y así fue el aterrizar allí. Bueno, también creo que influyó que Sevi era el segundo año que estaba y habló bien de mí, como éramos... Sevilla es Ángel Sevilla, Ángel ¿verdad? Sevilla, sí, que ya había estado el año anterior. Con Bobby había coincidido aquí en Lugo también, pero bueno, fue la leche llegar allí a Manresa porque era un equipazo en primera división y yo venía de un equipillo de segunda. ¿Y qué recuerdos te quedan de tu paso por el Bell Congost? Oh, excelentes, fue un año superior, vamos, yo llegué de nuevo allí, me acogieron súper bien, la gente fue súper cariñosa conmigo, vivía solo, pero la gente vivía alrededor, con lo que comentaba, que hablaba yo, hombre, no me costaba mucho porque entendía, porque con el gallego hay muchas palabras que se parecen, pero todo el mundo hablaba catalán, y a mí, bueno, no me sorprendía porque yo venía de Galicia, que casi nadie hablaba en gallego, y allí hablaba todo el mundo catalán. Y yo, bueno, pues me gustaba que hablase en catalán porque así también aprendía. Pero bueno, todo el mundo cuando hablaba conmigo se esforzaba, hablaba en español y en castellano, no tuve ningún problema, fue un encanto, bueno, la gente, los directivos, los propios jugadores y la afición, que a mí hasta me victoreaba y yo decía, joder, el gallego, yo alucinaba, ¿no? Te llamaban el gallego? Que sé que me gallego, allí la gente era la hostia, allí la afición, ¡buah! Era muchísimo. Yo acá jugabas, es que era jugar súper arropado, era como el sexto jugador en aquel pabellón pequeño. La afición que allí apretaba, ¡buah! Era la hostia. Y yo, claro, allí con 21 años, que nunca había jugado, alucinaba con la gente. Y bueno, fue un periodo, además de aprendizaje muy grande, porque aquellos jugadores siempre te ayudaban. Claro, me veían el niño que no y tal, te ayudaban en todo y aprendí muchísimo, muchísimo. ¿Recuerdas cómo se vivía, pues, ¿no? El baloncesto ya en aquella época? Pero eso tampoco es muy diferente de Lugo, ¿no? En Lugo también se vive con mucha pasión el baloncesto. Es que es muy parecido, por eso. Aquí en Lugo, ya verás, mañana es que es un show, tío. Ya parece más show que deporte, está la gente ahí encima, está cantando, pero todo el rato, es que no paran. Y en Manresa era parecido. El campo era un poco más pequeño. Recuerdo lo de la jaula cuando se bajaba allí de los vestuarios, hostia, que pegaban allí unas leches con aquella. La gente se acojonaba, bajabas por allí, ¡buah! Y la gente estaba, pero todo el rato, bum, 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 bum. Y tenemos ganado muchos partidos por eso, porque la gente, yo creo que era una afición extraordinaria, como la es la de aquí de Lugo, muy parecida porque están todo el rato que no se cansan, están ayudando, ganes o pierdas, están encima con el equipo, y venga, que eso se agradece muchísimo. Me has hablado de lo del 23 de febrero, del golpe de Estado, y entonces Bob Fullerton, el americano, bueno,
seguramente nos asustamos todos aquel día, ¿no? Pero, Sí. pero vamos, que él se asustó mucho por lo que me explicabas, ¿no? Joder, estábamos unos cuantos para ir a entrenar, estábamos fuera. Joder, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y Bob decía, yo se quería pirar. Porque, joder, veo aquello, dice, ¿qué pasa? Pegan un tiro en el Congreso de Diputados, joder. Los siguientes somos nosotros, los extranjeros. Y él no quería, él quería pirarse. Y nosotros también no sabíamos, había gente que no sabía qué hacer. Oye, ¿qué hacemos? Estamos aquí en Cataluña, tal, no sé qué, se puede complicar el tema. Bueno, hubo o sea, la incertidumbre de qué puede pasar y qué pueden hacer. Y el americano, claro, en Estados Unidos veía aquello y dice, pero ¿dónde cojones estoy aquí? ¿Dónde me he metido? Que aquí me van a coger y me van a zurrar y tal. Y no lo tenía muy claro, ¿eh? Y estuvo a punto de... Lo que pasa que, bueno, luego al día siguiente se había calmado, había vuelto toda la normalidad y ya volvió todo al día a día. O sea que Bob Fullerton, si se precipita un poco, nos quedamos sin uno de los americanos ilustres de la historia del Manresa, ¿no? Yo creo que se hubiese pirado, ¿eh? No le faltó mucho para alargar, ¿eh? Porque él no lo tenía muy claro. Y tenía claro que tenía que pirarse. Si la cosa iba peor, que se iba a pirar. La gente de aquella época se acuerda mucho de Bob Fullerton. Era un tío especial, ¿no? Es un tío especial porque aún tenéis relación con él, más o menos, ¿no? Sí, nosotros aquí con el Breo solemos hacer una comida y normalmente hay mucha gente, tenemos una asociación de veteranos y estamos siempre muy en contacto. Tenemos como un WhatsApp y siempre estamos en contacto con él. Incluso quería venir, pero por razones, no sé si de salud o tal, no puede venir. Pero siempre le gustó mucho Lugo, y en Lugo fue todo. Es que era un jugador extraordinario. Y en Manresa... Antes de Manresa jugó en Lugo, ¿no? Jugó en Lugo, claro. Jugó primero en la Casera, luego en el Breogán y luego en Manresa. Era un jugador especial. Era un 2-8 con una mano increíble, con unos movimientos increíbles. Y era un anotador y defensor. Es que de aquellos los pibos lo hacían de todo. Y era, yo qué sé, estaba, imagínate, en la liga entre los 10 mejores jugadores de la liga. ¿Has vuelto a Manresa desde que dejaste de jugar? No, la verdad es que no me coincidió. No sé cómo está. Yo de aquello era una ciudad así pequeñita, me imagino que ahora será como todo súper grande. Pero bueno, imagino que la gente era encantadora. Me gustaba mucho pues su cultura, que hablasen en su lengua y que defendiesen lo suyo. ¿No? La verdad estaba encantado, aunque me costaba hablar, entendía, pero me costaba hablar, pero estaba súper a gusto y era una de las ciudades que, siendo pequeñita y lo acogedora que era, que estabas como si estuviese en Lugo. Sigues vinculado al mundo del baloncesto de alguna manera, ¿no? Por lo menos te estoy entrevistando en el despacho de una tienda de deportes de baloncesto. Bueno, estoy relacionado con eso, con la tienda. Tengo una tienda especializada en básquet y después en baloncesto soy aficionado, socio del Breogán, los voy a ver de vez en cuando y bueno, en eso sí que sigo vinculado. Lo que pasa es que con Manresa estoy un poco más perdido. El año pasado lo seguía un poco más, porque teníais a un jugador que me gustaba mucho, Alston me gustaba mucho, tienes un equipo muy competitivo, había visto partidos y jugaba muy bien el equipo. Este año vi pocos partidos, pero bueno, tengo un amigo también, el entrenador es amigo, colega, me gusta mucho. Diego Campo, me parece un grandísimo entrenador, que tenéis mucha suerte de tenerlo allí. Y ojalá que le vaya bien, y también Alex, que me gusta mucho como jugador. Tengo una cierta amistad de cuando estuvo aquí porque juego en Estudiantes y es un jugador también con un perfil que me gusta mucho como jugador. Manel, que tu tienda sea de baloncesto, entiendo por eso que no es pura casualidad, ¿no? Es decir, al final, cuando dejaste de jugar, no sé si... buscaste un negocio relacionado con ello, ¿no? En principio no iba por ahí los tiros, pero al final, como lo más conocido Joaquín Lugo era por lo del básquet, acabamos siendo una tienda especializada en básquet. Empezamos como una tienda normal de deporte, pero más o menos después nos fuimos introduciendo hacia el básquet, al final acabamos con una tienda especializada en baloncesto. A manelsanchez.com he visto, ¿no? Sí, manelsanchez.com. Sí. ¿Vendes a toda España o es aquí en Lugo solo? No. Tengo más clientes por ahí que en Lugo, y también tenemos un dominio en Portugal, otro en Alemania, en Francia, Alemania y Portugal. Sí. Te podría preguntar cómo ha cambiado el baloncesto de entonces a ahora. Yo creo que vosotros jugabais sin triple y si no haría... No, jugamos con triple. Pero ya jugabais, debía ser muy al principio, 25. ¿no?
Al principio empezamos sin ella, después ya teníamos la... Pero tú llegaste a jugar sin triple, sí, ¿no? Sí, pero no en Manresa. En Manresa ya estaba la línea de 6.25. Estaba en 6.25, no a la distancia que está ahora. En todo caso, eso ya demuestra todo el cambio que ha habido, digamos, en el baloncesto, en la manera de jugar, desde que jugabais vosotros. Bueno, de hecho, cuando el Manresa ganó la liga, los jugadores jugaban casi 40 minutos, cosa que ahora es prácticamente inviable, ¿no? Sí, era uno de los aspectos que más llamaba la atención, porque el jugador, yo también aquí en el Breogán juegas 40 minutos, que ahora no juega nadie, ni se acerca casi a 30. Tiene que ser la hostia. Luego cambió, claro, los 4 tiempos y sobre todo la diferencia que dicen, pero sí que se nota que es cierto, es el aspecto físico. Es más físico también, los arbitrajes son diferentes, dejan jugar más, con mucho más contacto, que muchas veces es difícil de entender, porque a veces te pierdes con lo que dejan jugar, cuando no dejan jugar. Y ahí un poco, pero bueno, es un baloncesto de mucho ritmo, muy rápido, y lo que dices tú, aguantar 40 minutos a este ritmo era prácticamente imposible, no se llevaría. Aparte de los cambios, que seguramente son evidentes para mucha gente que nos está siguiendo, los cambios en el deporte, tú que te has dedicado al tema del material, ¿ha cambiado mucho también el material que utilizabais vosotros en baloncesto al que tú ahora estás vendiendo en tu tienda? Sí, sí, ha cambiado, porque ahora ya sabes, las zapatillas antes se hacían de piel, eran más pesadas, más duraderas, ahora las hacen de otros tipos de materiales mucho más ligeros, la gente busca la ligereza en las zapatillas, que muchas veces no lo entiendes, porque te voy a contar anécdotas. Viene alguna persona y compra unas zapatillas y te pregunta, bueno, ¿y estas zapatillas cuánto pesan? Y te quedas así, joder, ¿cuánto pesan, tío? Y yo le digo, pues pesará 400 gramos, porque joder, es que a mí me parece, si pesan 500, me parecen muy pesadas y tal. Y yo le pregunto, ¿pero tú cuánto mides? Me dice el tío, 2 metros. ¿Cuánto pesas? 110 kilos. Un tío de 110 kilos con 2 metros, 400 gramos en los pies, te va a hacer algo. 100 gramos más, 100 gramos menos. Cosas así, no. Pero bueno, sí que ha cambiado el material. Hacen zapatillas, sobre todo más caras, mucho más caras y peores. Yo creo que antes las hacían mejores, mucho más duraderas. Sí, eran más pesadas y más incómodas. Ahora las hacen buenas, cómodas, pero duran menos, se estropean antes y son bastante más caras. ¿Y los tejidos? Pues parecido. Bueno, los tejidos han evolucionado mucho, los son buenos. Ahí sí que han evolucionado, porque antes jugabas con prendas que sudabas y te pesaban, ahora transpiran hacia afuera, siempre está seco y tal. Eso sí, son también, como te digo, más caros y a la gente le cuesta entender que una prenda buena que cueste 30 euros cuando te la venden en Decathlon una camiseta por 10. Pero la verdad que hay muchísima diferencia. Cuando tú jugabas en Manresa, ¿teníais que cambiaros de camiseta o la segunda parte con la camiseta sudada y para adelante? La misma camiseta sudada. Éramos del norte y la gente cuando lo que apretaba no se notaba si sudabas o estabas empapado. Allá a jugar a muerte y a muerte los 40 con el cuchillo en la boca. No había otra solución. Unos años después que tú, jugó en el Belkungost, que ahora ya no existe como pabellón, es un gimnasio de gimnasia artística. Decía, en el pabellón del Kungost llegó a jugar una leyenda como George Gervin. Siempre recuerda que el primer día que llegó se puso muchos calcetines porque pasaba frío y encima la primera vez que entró en el vestuario vio un ratoncillo. ¿Cómo era? Vosotros entiendo que vivíais como muy normal aquella situación de frío. Sí, muy normal. Era un vestuario pequeñito. Ahora, joder, viven súper bien. Tienen piscinas ahí en el vestuario, tienen taquillas personalizadas. Nosotros entrenamos con muchísimo frío. Es que entrenamos en chándal. Yo ahora veo... Vas a ver un entreno del Breo, está con calefacción. Yo me tengo dormido en algún partido del Breo del calor que hace. Y yo tengo jugado en el pabellón antiguo con 4 o 5 grados bajo cero. Había jugadores que entrenaban con guantes. Y yo nunca quité el pantalón de abajo todo sudado, que era de algodón, y la parte de arriba. Era imposible jugar con una camiseta en invierno. Ahora entrenan con un pantalón, una camiseta de tirantes, imagínate. Y en Manresa también era un sitio que a las 10 de la mañana hacía frío y allí entrenábamos con sudadera, con pantalón largo y allí a morir. Es un ratón, pues sales detrás de él o te lo comes, pero nadie tenía problemas con eso. En todo caso, bueno, mitificar el pasado pues a veces
a medida que nos vamos haciendo grandes, pues es una cosa que nos pasa, pero tengo la sensación de que tú guardas este recuerdo positivo, porque a la que te he hablado de Manresa se te ha puesto una sonrisa en la boca, ¿no? Sí, hombre, porque son grandes recuerdos. Me acuerdo de jugadores y eso que hay jugadores que han fallecido, que eran grandes amigos míos. Yo viví con Filbá, vivíamos en el mismo piso y se murió. Era muy amigo de Miguelito López Abril, que por desgracia también se murió. Y eran gente que yo las veía, claro, es que Miguelito venía del Barça, de la selección, y los veía yo allí con 20 años, y esta gente, y eran como hermanos mayores. Yo era el chavalín, el pequeño, me llamaban gallego, tal, y todo el mundo conmigo era súper... Y cada vez que me hablan de Manresa, como estuve allí un año, fue mi primer año, y claro, es que se portaron estupendo, tengo los recuerdos maravillosos de Manresa, y a mí lo que me digas de Manresa, yo le deseo todo lo mejor, la gente era un encanto, su cultura era acojonante, allí hablando catalán, conmigo hablaban español. Yo no tengo nada más que buenos recuerdos. Por eso se me encienden así los ojillos, las antenas, y son grandísimos recuerdos. Bueno, yo era un niño, te había visto jugar, os había visto jugar. Para mí, claro, te puedes imaginar, como niño que era, pues vaya ídolos que veía ahí en el pabellón y en la pista, y por lo tanto claro, ese recuerdo que tengo de ver a nuestros ídolos y hoy poderme estar aquí al lado tuyo charlando un rato, pues no sé, para la gente, para mí ha sido un regalo. Muchas gracias, Manel. No, que gracias a ti, porque para mí sí que es un regalo que una persona como tú siga el equipo, lo retransmita, que lo viva, que lo sienta y que me venga a entrevistar a mí. Tú sí que eres un regalo para el baloncesto y un regalo para la afición del Manresa y para un equipo como Manresa. Gracias, Manel. Hasta la próxima. Gracias, a ver si nos vemos por el Congost. Gracias a ti, un saludo y un abrazo a toda Manresa. Ojalá tengáis mucha suerte, que lo merecéis. Tenéis una ciudad encantadora, un equipo que es un encanto, un entrenador que es un grandísimo entrenador y una persona que os sigue, que retransmite los partidos y que tenéis un gran aficionado y un gran seguidor como es. Gracias, Manel.